A ver, espérense. Pues aquí no, más o menos. Muchachos, vamos a continuar la parte en que nos quedamos de Berserk. Esta esperemos sea la última parte, aunque no lo creo porque le falta 1 hora al video. Esperemos sea la última parte, ¿ok? Esperemos que sí, si no, después... No, es que tiene que ser la última parte, de verdad, ya son muchos. Apóstoles. En este instante ya nada de eso importaba, ya que un Berserk nuevo parte concepto había 17. llenado sus mentes, el concepto del desconocido supremo. A pesar de todo, nada parecía poder parar los gigantescos pasos de Shiva, por lo que el halcón decide ir a verlo. Una brillante luz ilumina por completo los pensamientos de Ganishka, y de un momento a otro los recuerdos de su vida regresan a su mente. Pasado trágico. Él era Ándale, el aquí nos príncipe de la quedamos, antigua ándale. familia real de Kushan. Por desgracia, su madre siempre prefirió a su hermano por encima de él e hizo todo lo posible para eliminarlo. Tras sobrevivir a un envenenamiento, el niño acabó con aquellos que atentaban contra su vida, pero esta acción solo hizo que todos a su alrededor se tornaran en contra de él, haciendo que incluso el mismísimo rey lo vea con ojos llenos de desconfianza. Coincidentemente, un día los elefantes que llevaban al monarca se volvieron locos y el hombre terminó siendo aplastado, por lo que el príncipe asumió el cargo del imperio. Con el pasar de los años, él también tuvo un hijo al que nunca atendió, ya que desde siempre se mantuvo sumergido en las guerras. Rápidamente su nombre fue haciendo eco por todo el mundo, y el sueño de volverse el rey absoluto inundó por completo su mente. Desgraciadamente, un día cualquiera, el destino se encargaría de enseñarle el significado del karma. Su propio hijo se había rebelado contra él, y ahora un moribundo Ganishka por puro instinto acercó su mano a una extraña piedra que hace muchos años recibió por parte de un brujo que se había cruzado en su camino. La oscuridad que cubría los ojos de Shiva es despejada por completo, y en ese instante él alcanza a ver el origen de la luz que tanto anhelaba. Femto trata de posar su mano sobre el falso dios, pero antes de poder hacerlo recibe la visita de un viejo conocido. Sot corre desesperado al encuentro de su maestro, mientras que el caballero de la calavera usa la espada de la resonancia para acabar de una vez con el renacido miembro de la mano de Dios. Para desgracia de la calaca, su enemigo altera el espacio y evita el corte, el cual termina cayendo sobre el cuerpo del emperador. El golpe de una espada capaz de alcanzar lo más profundo del mundo astral, impactando sobre alguien que había reencarnado 2 veces, da lugar a la apertura de una puerta que nunca debió ser abierta. El cuerpo de Shiva se expande en medio de un destello que rápidamente cubre al planeta entero, haciendo que por un instante todos los seres vivos sean forzados a abandonar su cuerpo físico. Resulta que esto era algo que más adelante sería bautizado como el silbido del gran mundo espiritual, un evento en el que el plano astral se sobrepuso al plano material. Gigantes, dragones, trolls, espectros, elfos y muchos más seres que solamente pertenecían a cuentos y leyendas por fin tenían la vía libre para viajar al otro lado. Durante toda su vida la gente simplemente los había imaginado, pero ahora... No mames, imagínate que estás tragando bien a gusto afuera de tu casa echándote una carne asada y llega esta madre con sombrero, güey. Llega esta chingadera con sombrero, se pasa enfrente de tu casa y se te queda viendo de esta manera mientras tú estás comiendo carnita asada. El deseo más arcaico del hombre se había cumplido, el deseo de vivir en un mundo de fantasía. En el epicentro del evento, lo que hasta hace unos pocos segundos era el cuerpo de Shiva, ahora lucía como un árbol de aspecto divino, y a unos metros de ahí una ciudad de ensueño había reemplazado a la destruida Windham. La majestuosidad de esta no se asemejaba para nada a algo que hubiera sido construido por el hombre, pero esa característica solo hacía que fuera aún más apropiada para ser denominada la capital del Nuevo Mundo, el trono destinado para el halcón, la capital de Falconia. Sin decir una sola palabra, el glorioso e intocable Salvador desciende de los cielos y señalando hacia su nuevo hogar, invita a que todos ingresen al mundo perfecto que tanto habían esperado. Y es así, que con una tierra milagrosa y un mundo fantasioso, damos fin al arco del halcón milenario. ¿Podrá la princesita amarrar de las patas al halcón? ¿Se habrá recuperado Gustavo de todos los sartenazos que le metieron? ¿Qué efectos tendrá la fantasía sobre la gente común y silvestre? Todo esto y mucho más lo sabremos en el arco de fantasía. Muchas gracias por llegar. Espérate, no fue momentáneo. O sea, literalmente los hicieron el mundo espiritual, esa chingadera, no fue momentáneo. Pensé que había sido cosa de segundos y después lo dejaban de ver. No mames, pensé que era algo de segundos. Griffith no hizo nada malo. Oye, este pinche loco. Uy, oílo. Nuestro amo Griffith consiguió su sueño, alabado sea Femto. ¿Qué le pasa? Ya, amigo, ya estás en las últimas, hermano. Admítelo ya. ¿Qué es esa madre? La historia continuó unos cuantos días después de que Guts y compañía dejaran las tierras de Britannis y subieran al buque de Roderick. Por aquí
se nos revela que el misterioso acorazado que vimos antes en realidad era Hasan, quien luego de ser expulsado de los caballeros de la cadena se sintió tan avergonzado que decidió cubrir su rostro y dejar atrás su nombre, Al por lo chile, que qué ahora oso, se hijo. identificaba bajo el alias del caballero del bigote negro. Él llegó hasta Britannis por su propia cuenta para enfrentarse a los Kushan, pero para su mala suerte el grupo de Gustavo le robó su botecito y ahora pasaba su tiempo Ay. limpiando el barco o entrenando a Isidro. Por otro lado, Farnese continuó con su entrenamiento mágico y luego de pasar muchas horas imaginando manzanas, por fin estaba lista para su primera my gran God. prueba. Tras ser untada con un Tremendo. ungüento relajante, la joven se acuesta y recita las palabras que le había enseñado su maestra. De pronto, la mente de la rubia es arrastrada hacia un vacío absoluto en donde solo podía escuchar la voz de Shirke, quien le pedía que imaginase su propio cuerpo. Con mucho esfuerzo, la señorita No. logra cumplir esta orden, y en ese momento se da cuenta de que por fin había logrado desprenderse de su cuerpo material. Dismorfia, Llena de disformia, emoción, la discípula le agradece a su maestrita, quien la toma de la mano y se la lleva hacia el exterior para demostrarle que por fin había logrado abrir la primera puerta del mundo de la magia. Guau. Luego de esto, Shirke acude a reforzar el sello del estigma de Guts, quien a pesar de haber sido tratado con la magia de la bruja y el polvo de los elfos, tenía el cuerpo lleno de cicatrices y por si no fuera poco, su visión se volvía borrosa con más frecuencia y sus extremidades temblaban sin poder tener control sobre ellas. A pesar de esto, se podría decir que la recuperación del guerrero estaba yendo relativamente bien, pero como era ¿Cómo se obvio en llama? estos momentos, él se veía incapaz de portar su armadura y mucho menos blandir su gigantesca espada. Horas No más me tarde, el digas. buque es interceptado por un grupo de piratas capitaneados por un hombre apodado como Barba Esqueleto, el mismo tipo que se enfrentó a Isidro en Britannis. Se suponía Disforia. que ellos habían dejado la piratería para volverse comerciantes honestos. Ándale, Su primer Parkinson. trabajo era la venta de los esclavos Kushan que conocimos en el puerto, pero por culpa de la brujita y el macaco, toda su mercancía les fue arrebatada y se vieron forzados a volver a su antigua vida. El estricto e impasible bueno por capitán putos. ordena a sus tres navíos atacar al barco que tenían enfrente, y mientras tanto, en el lado contrario, Isidro y Serpico se preocupan sabiendo que ahora sus fuerzas se habían visto mermadas debido a la falta de Guts. Para su sorpresa, Roderick les dice que se relajen y vayan a cuidar a las mujeres y los heridos, ya que a pesar de que Güey. en tierra Roderick les dice que se relajen y vayan Este es Puck. Esta cosita bonita con ropa, una pistola y un cuchillo es Puck, güey. a cuidar a las mujeres y los heridos, ya que a pesar de que en tierra firme ¡Qué él no pudo hacer bonito! mucho, ahora en alta mar por fin había llegado la hora de que se luzca. Las órdenes del comandante, Yoku. sumadas al enorme poder de su nave, rápidamente destruyen la aparente ventaja de los piratas, quienes en un abrir y cerrar Hasta de que se ojos puso pierden ropa. uno de sus tres barcos. Sumamente impactado, Barba Esqueleto pide el catalejo y de inmediato se da cuenta de que el hombre que tenía enfrente no era cualquier noble mercante, sino que este era la nada más y madre. nada menos que Roderick, el príncipe navegante de Lid y su barco insignia, el Hipocampo, una poderosa nave que en el pasado derrotó por sí misma a 5 buques enemigos. Haciendo uso de todas y cada Ya una lo de sus estaba pequeñas juzgando. ventajas, el joven Es logra el engañar al Puck. pirata, quien se ve cegado por todo el humo provocado por los disparos de cañón. Y por Era si el no fuera Puck. poco, antes de siquiera poder reaccionar, el desesperado Oh, no, capitán es chica. testigo de cómo su segunda embarcación también era derribada, por lo que sumamente angustiado no le queda más remedio que ordenar la retirada. En el hipocampo todos celebran la victoria de Ey, su ey, comandante, y en la parte baja se nos revela que no solo Guts era el único delicado de salud, ya que Magnífico se encontraba más seco que una momia debido a los mareos provocados por el viaje, aunque ¿Qué? pues a él como que nadie le prestaba atención. Con las cosas nuevamente en calma, Gustavo es despertado por los gritos de Isidro. La tripulación tiene una fiesta para celebrar su victoria y más tarde Roderick platica con Farnese, quien le habla acerca de cómo aún se sentía inútil dentro del grupo. El joven le responde que esto no era verdad, ya que en un equipo cada uno de los integrantes cumplía un papel importante. Puede que todos los demás fueran más llamativos al momento de pelear, pero estos solo podían actuar libremente debido a que ella se encargaba de cuidar a Casca. Y si Guts, siendo el líder, le había confiado el deber de proteger a la persona que era más valiosa para él, entonces su papel dentro del grupo también era uno de los más importantes. Niñera, güey. ¿Me estás diciendo que tu puesto es ser niñera? No es cierto, no es cierto. Tiene que ser otra cosa. Tras estos eventos, los días siguen No, no, pasando no, con no, normalidad no, no, hasta el no, no. momento en el que ocurrió el silbido del gran mundo espiritual. Todo el mundo se vio afectado por este fenómeno, incluida la tripulación de Barba Esqueleto. El primer oficial le dice a su capitán que lo mejor sería que regresaran a la costa, ya que desde que ese extraño viento sopló, los tripulantes se le habían pasado viendo por sombras y favor. fantasmas. El barbón se enfurece tras oír esas palabras, llamándoles cobardes y diciéndoles que ese tipo de cosas no existían, aunque Amigo, para su mala suerte esta rodeado afirmación está. sería rápidamente refutada.
Regresando con los tripulantes del hipocampo, ellos siguieron navegando tranquilamente por un par de días más hasta que de pronto Roderick se da cuenta de que los piratas habían regresado. El joven se sorprende al ver que su maltrecho barco aún seguía a flote, y su sorpresa crece aún más cuando una alterada Shirke llega hacia él diciéndole que aquellos hombres ya no eran humanos. ¿Qué? Ella explica que esto probablemente era debido al extraño viento que cubrió al mundo, pero antes de No poder seguir con su mames, es explicación, el verdad. comandante ya había ordenado derribar al enemigo. Todos quedan impactados luego de ver que las balas de cañón simplemente habían pasado de largo, ya que de alguna forma el barco pirata se hundió para evitar el impacto. En tan solo ¿Qué? segundos, el navío vuelve a emerger intempestivamente desde las profundidades, dejando al descubierto al renovado Capitán Barba Esqueleto. Este Ay. había dejado Ay, no mames, güey, lo acaban de matar. de ser un humano, pero aún conservaba su personalidad, por lo que al momento de ver a Isidro y a Shirke se llena de ira, puesto que todas sus desgracias habían ocurrido por culpa de esos mocosos. Vaya. Tras hacer un berrinche, el barbón ordena el ataque, y en menos de un parpadeo, todo el barco se ve Se invadido adapta. por una serie de monstruosos tentáculos que se abalanzan sobre los marineros. Los ¿Qué es temerosos eso? hombres tratan de refugiarse en la parte baja del navío, pero en ese instante acaban topándose con algo aún más destructivo que aquellos que los perseguían. Guts aparece imponentemente y en tan solo un Ay, instante loco. rebana media docena de monstruitos de un solo espadazo. Tras ello, el guerrero revela que aún no se había recuperado por completo, pero aún así afirma que no necesitaba estarlo para acabar con este tipo de basura. El poder del espadachín deja Les dijo débiles a todos los que estaban ahí, güey. conmocionado al pirata, quien decide mostrar su arma secreta. Todos aquellos tentáculos en realidad solo eran parte de una enorme criatura parecida a un pulpo, la cual ¿Qué es intenta esa demostrar su colosal chingadera? poder, pero acaba siendo destrozada por un cañonazo y un posterior espadazo del tuerto. Casi al borde de las lágrimas, el Bueno. piratita dice que aún no estaba derrotado, pero para su mala suerte, este corto periodo de tiempo fue suficiente para que Roderick volviera a organizar a sus hombres, quienes de inmediato Oye, disparan los cañones. muy El devastado inteligente el barbudo se cejón. queda al borde del llanto debido a la destrucción de su ya de por sí destruido navío. Para su buena o mala fortuna, amigo. en ese momento el sol aparece en el horizonte, por lo que el capitán muestra una falsa confianza diciéndole a sus Déjenlo oponentes que morir. por ahora se habían salvado y tras esto se sumerge en las profundidades. En un no instante pueden toda estar la en el cubierta sol. se llena de gritos y vítores que alababan la tremenda fuerza del espadachín, aunque tan solo segundos después los ánimos son cortados de golpe cuando el barco comienza a sufrir fugas producto del daño causado por el molusco. Puta Ante este madre. nuevo giro de las cosas, Roderick ordena anclar en una pequeña isla cercana para inspeccionar y reparar al hipocampo. Al poco rato ellos llegan a un puerto en el que el comandante le dice que les tomaría todo el día hacer las reparaciones, por lo que partirían mañana cuando amanezca. La tenía Debido a ello, China Magnífico y los Negro. demás van en busca de una posada, mientras que Paca e Isidro se van a conocer el vecindario. El macaco sube a lo alto de unas rocas desde las cuales observa una gigantesca caverna a la cual no duda un segundo en entrar. Para su sorpresa, a medio camino es detenido por una curiosa muchachita que de inmediato se siente atraída por la presencia de Pac. Ella reconoce a Isidro como un extranjero y le dice que la gente de la Se isla tenía quería- prohibido entrar Se quería comer al hada. a esa cueva, ya que en dicho lugar habitaba el dios del mar, un ser que según la leyenda hundía barcos y devoraba personas. Estas palabras avivan aún más la curiosidad de Isidro, quien trata de entrar pero es golpeado por la marea, la cual hace caer su Ay, daga sin que éste se cosita. diera cuenta. Ante esto, la muchacha lo invita a su casa para que pudiera secarse, así que luego de pasar un rato junto a la fogata, la curiosa y despreocupada jovencita se presenta como Isma, una pescadora de la isla. Luego de escuchar que su barco partiría ok, al día tiene siguiente, sentido. la pecosa se emociona y al instante le pide al monito que por favor le cuente las historias de sus viajes, ya que ella anhelaba conocer más Ay, acerca del mundo güey. exterior. En paralelo, el resto del grupo se adentra en la casi deshabitada ciudad, en donde se topan con una extraña estatua a la cual Shirke reconoce como la representación de una deidad antigua. Discúlpame Tras decir la esto, madre, ¿cuál estatua, hija? ¿Cuál estatua? ¿De qué hablas? en paralelo, el resto del grupo se adentra en la casi deshabitada ciudad, en donde se topan con una extraña estatua a la cual Shirke reconoce ¿Eso es una estatua? como la representación de una deidad antigua. Tras decir esto, la niña decide ir a explorar por su cuenta, mientras que los demás finalmente He entran en notado una cosas posada con de un más aspecto formas. medio sospechoso. De nuevo en la costa, Shirke llega a la caverna de antes y ahí se encuentra con la daga de Isidro, la cual estaba rodeada de tentáculos. Ya valió Preocupada, madres. la brujita utiliza Ay, su güey. telepatía para ver en dónde estaba su compa, pero la imagen que visualiza solo hace que se distraiga y acabe siendo atrapada por los monstruitos. Por fortuna, estos no resultan ser un problema para ella, y tan solo unos minutos después llega justo para interrumpir los heroicos relatos del gran
Isidro. Isma se emociona y reconoce a Shirke como la bruja de los cuentos del macaco, por lo que también la mete a su casita y le invita a la cena. La pescadora le pide a ambos que le sigan contando más historias, pero la peliverde le dice que antes de eso le dé un poco más de información acerca de esta isla. La pecosa les cuenta que este lugar estaba aislado de las rutas marítimas y solo contaba con un pequeño pueblo lleno de gente a la que no le gustaban los extranjeros. Isma también agrega que la razón por la que su casa estaba tan lejos de la aldea era porque los pobladores la temían, debido a que ella en realidad era la hija de una Merrow, o al menos de eso se le acusaba. Resulta que por algún motivo su padre estuvo relacionado con una sirena, la cual abandonó a su hija antes de que siquiera pudiera recordarla. Hace 4 años una tormenta volteó la balsa del señor, y estando al borde de la muerte, este le confesó todo y le dijo que algún día su mamá vendría a buscarla, por lo que le pidió que Qué puto miedo, güey. pusieron unos amuletos cerca de la casa para que así ella pudiera reconocerla. Adelante, Finalmente, por favor, pase a la Isma otra agrega caja. que en toda su vida nunca vio una sirena y que de hecho no estaba segura de que fueran reales, aunque luego de ver que Veracruz. los elfos sí lo eran, había recuperado las esperanzas. Tras oír esto, Shirke menciona que las Merrows eran espíritus bondadosos que ayudaban a los pescadores, por lo que Es buen pedo la sirena. Ok. no había razón para que la gente de este lugar las despreciara. La pecosa responde que eso era debido a la leyenda del dios del mar. Este era un ser que hace mucho tiempo causó una serie de desgracias, destruyendo barcos, devorando gente y exterminando a toda la vida marina. Un día un clan de sirenas se rebeló contra él y decidió enfrentarlo. La batalla duró mucho tiempo y a pesar de perder un gran número de camaradas, las Merrows obtuvieron la victoria tras sellar al monstruo dentro de esta isla. Con la guerra terminada, ellas se marcharon y eventualmente la vida regresó a esta zona, pero a pesar de ello, el dios seguía siendo muy poderoso, por lo que según contaban, cuando la luna llena se aproximaba, este estiraba sus tentáculos y atacaba a los pescadores y los barcos que navegaban cerca. Debido a ello, los isleños tenían miedo de despertar su ira y por eso odiaban a las sirenas, a pesar de que supuestamente estas fueron las que los habían salvado. Isma también agrega que la gente se puso rara luego de que un extraño viento sopló sobre la isla. Los pescadores dejaron de ir al muelle y de hecho todos ahora se la pasaban encerrados en sus casas mirando desde lejos con unos ojos de pescado. La conversación es interrumpida cuando Shirke siente que algo malo le ocurría al resto de sus compañeros, así que le dice a Isidro que debían regresar al pueblo inmediatamente. Isma se ofrece a llevarlos ya que conocía un atajo, pero a medio camino se percatan de que algo muy extraño estaba tratando de subir a la isla. En paralelo, el grupo de la posada se ve rodeado por un enorme número de pobladores, los cuales querían ofrecerlos como tributo hacia el dios del mar. Sin dudarlo, Guts lanza un cuchillo sobre uno de ellos, pero esa acción solo provoca que los falsos humanos adopten sus verdaderas formas. Rápidamente todos se despliegan y comienzan a encargarse de los tentáculos, los cuales, como ya vimos, solo eran una pequeña parte del verdadero problema. Preso del miedo, Magnífico le pide al guerrero que use el mismo poder con el que lo salvó en Britannis, pero su hermana lo reprende diciéndole que eso era demasiado peligroso, sobre todo ahora que su maestra no estaba junto a ella. Este hijo de su putísima madre no tiene nada, güey. Una pistola, una espada, algo. Denle algo para que una escoba, güey. Por si la cosa no se pudiera poner más fea, en ese instante el gigantesco barco de Barba Esqueleto también se une a la batalla. De forma muy altanera, el capitán les dice que justamente ahora estaban en su territorio, ya que todos los isleños se encontraban al servicio del dios del mar, el cual tenía la capacidad de transformar en tentáculo a todo aquel al que devorase. Finalmente, el barbón menciona que su señor se encontraba dentro del barco, y justamente hoy serían partícipes de su ceremonia de encarnación. Los cuerpos de las decenas de monstruos que los rodeaban comienzan a hacerse cada vez más grandes, por lo que ante este escenario y pese a las advertencias de sus amigos, Guts se ve consumido por el poder de la armadura. Los movimientos imposibles de un cuerpo que aún no se había recuperado hacen que los músculos y tendones del guerrero sean llevados al límite, pero a pesar de ello nada parecía detener la furia del berserker, quien corta, destruye y destaza a todo aquello que se cruzara enfrente de su espada. Sumamente asustado, el pirata observa cómo sus aliados caían como moscas, por lo que tras tragarse lo poco que le quedaba de orgullo vuelve a ordenar la retirada. A lo lejos, los muchachitos llegan justo a tiempo para presenciar el espectáculo. A pesar de todo lo que le habían hecho, Isma lamenta el trágico destino de la gente de la isla, y en ese momento Shirke logra deducir un par de cosas. La primera era que la jovencita se salvó gracias a los amuletos de sirena que le había dejado su padre, y la segunda era que el debilitado dios del mar de alguna forma recuperó sus fuerzas gracias al extraño viento que sopló sobre el mundo. Isidro intenta ir a ayudar a sus compas, pero la bruja lo detiene diciéndole que Gustavo había perdido el control. Debido a esto, ella adopta su forma astral y trata de ir a calmarlo, pero justo al momento de hacer contacto con la armadura es repelida violentamente lejos de esta. La brutalidad con la que actuaba el guerrero se había vuelto más insana que de costumbre, y por si las cosas no se pudieran poner más feas, Casca de repente sale... ¡Puta madre, Casca! Es que... ¡Quédate quieta un segundo, por el amor de Dios!
¡Ay, la madre! corriendo en dirección a lo que parecía ser un pequeño niño sobreviviente. ¡Ay, Sin dudarlo, señor! Farnese va detrás de la morenita, pero antes de siquiera acercársele ve su camino bloqueado por la figura del berserker. Dentro de la armadura, el Ay, demonio Dios. interno de Gustavo había consumido casi por completo su mente, y esto se veía representado en la forma de un perro gigante que estaba a punto de romper todas sus cadenas. Estando al borde de colapsar completamente, una pequeña voz comienza a resonar dentro del acorazado. Por un corto instante, el pelín negro vuelve a recuperar su enfoque, y en ese momento se topa con el mismo espíritu de luz que lo había ayudado en las playas de Britannis. Este le pide que mantenga la calma y le hace recordar que existían personas a las cuales jamás debería dañar. Un potente grito emerge desde las Excepto fauces el de la rubio, bestia, ese y en ese pendejo. instante Shirke comprende que el hombre se encontraba peleando contra la armadura, por lo que si debía hacer algo tenía que hacerlo ahora mismo. Ella se abalanza directamente hacia el cuello del guerrero, y tras proyectar su magia por fin logra liberarlo. Todos quedan fascinados ante la valentía de la niña, y Guts, como era de esperarse, le agradece por haberle vuelto a salvar la vida. Con todos los tentáculos exterminados, los miembros del grupo quedan atónitos luego de conocer el motivo por el cual Casca había corrido con tanta prisa. Ellos ¿De dónde sales, hijo de su rep...? No lo entiendo. conocen rápidamente al niño y Shirke menciona que la última vez este también apareció cuando hubo luna llena. Con esto hecho, los muchachos medio que se ven forzados a aceptar que el peluconcito era natal de esta isla, y a pesar de que Isma les dice que ella nunca lo había visto, medio que se hacen de la vista gorda para no darle tantas vueltas al asunto. Me espero. Debido a todo lo ocurrido, la Pecosa, siendo la única sobreviviente de la masacre, es invitada a dejar su hogar y viajar en el hipocampo. Ella acepta muy emocionada ya que por fin Prefiero 1000 veces quedarme aquí sola en este pinche pueblo y esperar que mi madre venga por mí. A irme con ustedes, bola de locos marihuanos, no gracias. podría conocer el exterior, pero Guts les dice que primero debían acabar con el origen de estos monstruos, ya que si volvían a ser atacados en alta mar probablemente acabarían pereciendo. ¿Ves? Con esto dicho, Isma menciona que la caverna de la costa probablemente era el nido de los moluscos, por lo que Gustavo decide ir a aniquilarlos, aunque antes de eso debían buscar una forma de proteger al hipocampo y al resto de marineros. Shirke concluyen que la manera más eficaz de lograr esto era mediante la formación de los 4 reyes, el mismo escudo que ella utilizó cuando se enfrentaron a los trolls. El problema era que ahora la peliverde tendría que acompañar a Guts a la cueva, por lo que la encargada de conjurar y mantener a flote este hechizo tendría que ser Farnese. La rubia queda impactada ante esta petición, ya que a pesar de que su maestrita le dijo que este era uno de los rituales más básicos de la magia, ella apenas si se estaba aprendiendo a limpiar los mocos. pongas A pesar nerviosa, de eso, hermana, la sí rubia puedes, sí decide puedes. confiar en la decisión de la bruja, por lo que Eso. tras desprenderse de su cuerpo físico inicia con el proceso de creación de la barrera. Un imponente pilar de luz aparece y rodea por completo al hipocampo, el cual ahora parecía estar dentro de un área sagrada e imperturbable. Farnese vuelve en sí y tras quedar incrédula ante sus ¿Ves? propios logros, ¿Ves? recibe las felicitaciones de todos sus compañeros, incluido Guts, quien le dice que ahora ella sería el escudo que los proteja. Con esto hecho, el Ay, guerrero qué y la bruja también se bonito, preparan, por lo que güey. tras una corta meditación, ambos vuelven a retomar el estado controlado de la armadura. Sin perder tiempo, se adentran en lo profundo de la cueva, mientras que en el barco, Isma parecía haber comenzado a escuchar unas voces lejanas. Entre más avanzaba, Guts comenzaba a sentir una presión espiritual inmensa, la cual alcanza su tope cuando de pronto se ve rodeado por una enorme cantidad de monstruos, dentro de los cuales estaba el pirata huesudo. Este felicita al espadachín por haber sobrevivido a su antiguo ataque, aunque lamentablemente ahora mismo no importaba qué tan fuerte sea o qué tan rápido se moviera, ya que tal y como le había dicho antes, todos los que estaban aquí eran solo los bigotes de su señor, un señor que se había tomado muy personal que sus queridos bigotes hayan sido afeitados. El descomunal cuerpo del dios marino saturaba por completo la caverna, y por si no fuera poco, sus numerosos apéndices ahora parecían conformar un ejército casi interminable. Ante esto, Shirke le pide al guerrero que mantenga su distancia, pero este la rechaza y tal y como si fueran escalones, brinca sobre los tentáculos y salta directamente hacia las colosales fauces de la bestia. Barbaesqueleto se burla de esta decisión pensando que Guts había decidido tener una muerte rápida, por lo que le dice a sus compañeros que ahora simplemente debían ir y acabar con el resto de viajeros. Los ojos de los marineros rápidamente se ven abarrotados por las monstruosas figuras que se dirigían hacia ellos, pero sin perder la calma y confiando en las órdenes de su comandante, todos ellos se ponen manos a la obra y empiezan con el bombardeo de los cañones. La moral de los presentes sube hasta el aparte los están protegiendo la chingadera esta de la maga, ¿no? De la Farnese. cielo cuando los bichos simplemente chocan y son repelidos por la barrera de Farnese. Pues Pero sí, desgraciadamente, y tal y como habíamos visto antes, este escudo solo funcionaba con seres del mundo astral, por No lo que puede ocultos ser, dentro de no su puede barco de ser. madera, los piratas logran colarse dentro del hipocampo. Maldita Para su sea. mala suerte, los que
que en antaño fueron unos hábiles combatientes, ahora habían visto sus fuerzas drásticamente mermadas, ya que solo eran un torso conectado a un tentáculo. Debido a ello, el grupo de Barba Esqueleto es fácilmente derrotado por Isidro y los demás, haciendo así que por cuarta vez consecutiva se vea forzado a retirarse. Mientras tanto, la bruja y el guerrero acaban cayendo en medio de un cementerio de barcos. Guts decide ir directamente por el corazón de la bestia, y gracias a la guía de Shirke logra andar con el gigantesco órgano. A pesar de lucir tranquilo, este ambiente se sentía sumamente pesado debido a los gases intestinales y los latidos del monstruo, los cuales eran tan potentes que hacían retumbar todo el cuerpo de Gustavo. La cosa va de mal en peor cuando el ritmo cardíaco del bichote aumenta de golpe, pero la cosa va de peor a ultra super jodido cuando una tropa de voraces criaturas marinas aparecen para deshacerse del intruso. Para echarle un poco más de dificultad al asunto, en el exterior todos los marineros son testigos de la razón por la que el dios del mar se había puesto tan agitado. Un colosal cuerpo de varios cientos de metros emerge hacia la superficie, desencadenando en oleajes tan devastadores que hacen que el hipocampo se vea como un barquito de juguete. El violento maremoto provoca que Isidro termine cayendo por la borda, pero justo antes de que alguien pudiera reaccionar, Isma salta al agua sin dudarlo. De repente ella se ve rodeada por los tentáculos del monstruo, y justo en ese momento las mismas voces de antes vuelven a llegar a sus oídos. Estas ahora eran más claras y le pedían que dijera su verdadero nombre, un nombre desconocido que le había sido legado desde su nacimiento. Los ojos de la niña de pronto se ven iluminados y de forma casi inconsciente una palabra inaudible escapa desde sus labios. La forma heredada por su madre aparece entre una explosión de burbujas, y junto a un potente impulso la sirenita y el mono vuelven a la cubierta. Todos, incluida la propia Isma, quedan sorprendidos ante este evento. Valera explica que los seres espirituales poseían un nombre verdadero, por lo que cualquiera de ellos recuperaría su forma original al pronunciarlo. Además, también agrega que dicho nombre nunca debía ser revelado a los humanos, ya que de hacerlo significaba quedar a merced de los que lo supieran. Con esto dicho, la atención de los marinos se vuelve a desviar hacia el océano, ya que un espectáculo aún más impresionante se estaba llevando a cabo justo enfrente de ellos. Un ejército de sirenas se dirige velozmente a enfrentarse al dios marino, y al instante Isma Amigo, la censura de Puck comprende que ella también debía ser partícipe de esta guerra. La pecosa se vuelve a lanzar al mar mientras que Roderick ordena atacar a la bestia. En las profundidades, Isma logra pasar hábilmente a través de todos los monstruitos, hasta que de pronto es sujetada por una Merrow que les dice que las de su especie luchaban usando su canto. Los ojos de la señorita se llenan de lágrimas tras ver el rostro de quien tenía al frente, ya que de forma instintiva comprendió que ella era su madre. Mientras esto ocurría, Guts seguía enfrentándose a los pescadotes parásito. A pesar de recibir mucho daño y estar en desventaja numérica, el guerrero logra apañárselas hasta que de repente el corazón libera un potente estallido sónico que le revienta los tímpanos y le daña gravemente la vista. Shirke se desespera al ver el estado del espadachín, y aunque este trata de hacerse el fuerte, al final vuelve a colapsar debido al enorme poder de los latidos de la bestia. Los 5 sentidos del hombre dejan de funcionar, sumergiéndolo así en una oscuridad absoluta, pero repentinamente todo su alrededor vuelve a iluminarse y unos hermosos pero poderosos cánticos comienzan a abarrotar por completo el ambiente. Las ondas generadas por las canciones de las sirenas de alguna forma neutralizan los latidos del dios marino, cuyo corazón rápidamente comienza a relajarse. Con los ojos llenos de lágrimas, Shirke trata de hacer reaccionar a Guts, quien tras escuchar sus lamentos reniega pensando en que si su demonio interno lo controlara por completo, él nunca se hubiera desmayado. Pensando en esto, el hombre fuerza que su carne y huesos sean empalados por la armadura, ganando así una buena dosis de adrenalina que lo obliga a volver a ponerse de pie y dar un potente espadazo que atraviesa completamente el corazón de la bestia. Decenas de miles de litros de sangre comienzan a salir disparados desde la boca del monstruo, el cual daba la impresión de haber comenzado a desinflarse. En el hipocampo todos celebran la caída del dios marino, y en ese momento Shirke recobra la conciencia. La bruja le dice al resto que junto a Guts lograron cortar el corazón de la criatura, pero en ese instante fueron bombardeados por un potente chorro de sangre. El impacto hizo que ella regresara a su cuerpo, por lo que ahora Guts, estando herido, ciego y sordo, se encontraba en peligro de morir ahogado. Tras oír estas palabras, Isma y su madre se dirigen hacia la gente del barco. La doña les agradece por haber peleado junto a su familia y les dice que todas ellas ya estaban buscando a su amigo, pero ahora mismo estaban a contrarreloj, ya que el cadáver del monstruo muy pronto atraería una serie de dragones marinos que venían a devorarlo. Metros más al fondo, Guts recupera la conciencia en medio de un cúmulo de oscuridad, la cual de pronto se ve iluminada por el pequeño y misterioso espíritu de luz. Este guía al hombre a través de las entrañas del monstruo, logrando así que el espadachín pueda crear una entrada para las sirenas, las cuales de inmediato acuden en su ayuda. La alegría vuelve a los rostros de los tripulantes
antes luego de ver el cuerpo de Guts, quien en medio de su inconsciencia revive un recuerdo que creía olvidado. Pasado trágico. Antes de unirse a la banda del halcón, él luchó en varios grupos de Su mercenarios, infancia. y en una de estas contiendas acabó siendo tomado como prisionero. En medio de una caminata, él conoció a un viejo llamado Martino. Este se ganó su confianza y lo ayudó a Abuelito. escapar diciéndole que se lanzara por la ladera y huyera lo más lejos posible. Por desgracia, esto solo hizo que el muchacho terminara con algunos flechazos, aunque por otro lado, Martino aprovechó la distracción para asegurar su propio escape. El joven fue llevado a una celda en donde conoció al vizconde de esas tierras, quien ¡Qué planea feo! abusarlo para que luche contra su hijo para así darle algo de motivación. El chico se ¿Disculpa? aferró a la vida con todo lo que tenía y en medio de lo que creía ser un sueño notó un pequeño ser que parecía asomarse tímidamente. Ay, Resulta que güey. esta era un espíritu de una flor llamada Chichi. Ella había vivido bastante tiempo dentro de la celda conociendo a muchas personas, aunque esta era la primera vez que alguien podía notarla. Guts, pensando que estaba No, qué alucinando, conversó con la hermosa. chiquitina, quien reveló que podía almacenar el calor del sol dentro de sus hojas, las cuales tenían un Ay, poder güey. curativo. Luego de charlar con ella, el muchacho le dijo que afuera había más flores como la suya, por lo que prometió llevarla hacia ese lugar. Estas palabras llenaron de alegría a Chichi, no. por lo que juró sanar todas las heridas del joven, quien en medio del reconfortante calor terminó cayendo dormido. A la mañana siguiente, Guts despertó para ver que la pequeña flor con la que había alucinado ahora yacía muerta y sin ninguna sola hoja. Horas No, pero si todo estaba muy bien, ¿por qué? ¿Quién la mató, güey? más tarde, el joven fue No llevado a mames. enfrentar al hijo del noble, un muchacho corpulento cubierto por una armadura No casi puede impenetrable. ser. A pesar de que sus heridas habían sanado, el cansancio y el hambre aún dominaban el cuerpo de Gustavín, quien al verse en aprietos recordó las enseñanzas de Gambino, No, el cual le dijo cállate. que en casos como este lo mejor era usar un derribo. La conmoción invadió la cara del ¡Mátalo! padre cuando vio a su hijo siendo ¡Mátalo! tomado como un ¡Mata al rehén, perro! y la cosa se puso peor para el noble cuando en medio del alboroto su castillo acabó siendo invadido por un grupo de mercenarios dentro de los cuales estaba Martino, quien felicitó a Guts por haber sobrevivido diciéndole que ahora estaban a mano. Una vez recuperado, Ah, pues lo dice que lo salvó, ¿verdad? el joven retomó su camino, y sin importarle si lo que le pasó fue o no un sueño, cumplió su promesa en medio de un No, campo güey, qué oculto entre las flores de horrible. primavera. De nuevo en el presente, varias horas habían pasado desde la muerte del dios marino. En modo de agradecimiento, las sirenas se ofrecieron a guiar a los viajeros hacia la isla de los elfos. Por otro lado, Isma decidió quedarse junto a Isidro y al resto debido a que aún tenía la meta de conocer el mundo. En uno de los camarotes, Pac tu y mamá? Valera, Shirke y Farneses se encontraban curando a Gustavo, quien poco a poco fue recuperando lo que le quedaba de visión. Esta pequeña calma es nuevamente alterada por Casca tras darse cuenta de que el niño pelucón había vuelto a desaparecer. Ay. Tras buscarlo por todo el barco, nadie logra dar con su paradero, Alguien por lo que ayude a Shirke Casca, por concluye favor. en que este era un ser mágico. Ella explica que la última vez también apareció durante la luna llena y que ésta elevaba los poderes de los seres espirituales. Finalmente plantea la hipótesis de que él en realidad era un enviado de la isla de los elfos que estaba aquí para vigilarlos, asegurando incluso que este podría ser el mismísimo rey Hanafubuku, el cual solo estaba tomando la apariencia de un niño para pasar desapercibido. Todos medio que aceptan esta suposición, incluido el mismo Guts, quien por instinto de su mirada hacia la luna, lugar desde donde aquel misterioso pequeño lo seguía observando muy atentamente. Y es así, que estando cada vez más cerca de llegar a su anhelado destino, como damos fin a la primera parte del arco de fantasía. Espero que les haya gustado y hasta pronto. Este arco destrozó por completo mi corazón, güey. Qué triste historia, de verdad, la del hada. No sé qué más decir, no sé qué. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Nada. Nada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién era ese? No mames, ¿qué es el que yo pienso que es? Tiene que ser otra persona. ¡Ah! En la cara no, amiga. Tienes todos lados para golpearlo y lo vas y lo golpeas en la cara. La historia continúa en las profundidades de un tenebroso bosque, con ¡No una caravana de carromatos mames! escapando de las fauces de una manada de trolls hambrientos. Al final de la fila se encontraban Rickert y Erika, quienes hasta ahora y gracias a uno de los inventos del joven se las habían arreglado para obstaculizar a los monstruitos. Eso, Para ¿qué mala les suerte de metió un ambos, las municiones se estaban putazote? agotando y por si no fuera poco, el escape se ve obstaculizado por un enorme tronco en el camino. Cuando todo parecía perdido, la esperanza ¿Cuánta regresa a los peste ojos de la labial? gente a través de las flameantes banderas de Falconia. Los trolls son aniquilados con suma facilidad e incluso una gigantesca y mortal cocatriz ¡Un termina pollo! siendo nada en comparación a Arvain, el arquero demoníaco.
Este panorama genera una extraña mezcla de alivio y desconcierto en los presentes, quienes acababan de confirmar aquel rumor que decía que el halcón tenía bajo sus alas tanto a humanos como a demonios. Tras esto, el camino hacia Midland continúa y eventualmente un antiguo general del reino reconoce a Rickert como uno de los miembros originales de la banda del halcón. Este le cuenta que desde que fueron salvados por Griffith, no solo su país, sino el mundo entero había cambiado completamente. Y para darse cuenta de esto, tan solo bastaba con darle un vistazo al paisaje que tenían enfrente. Es como la llegada de AMLO a México, güey. Todos le creían y mira, ahorita los están haciendo mierda. Fue el emperador Ganishka se había convertido en el punto de crecimiento del árbol espiral del mundo. Un gigantesco cuerpo luminoso cuyas ramas cubrían gran parte del firmamento. Alrededor de este se encontraban varias estructuras denominadas como piedras aladas, una especie de amuletos que de alguna forma impedían que los monstruos se acercaran a la capital. Gracias a ello, todo el terreno que rodeaba Falconia yacía libre de amenazas, por lo que era usado como campos de cultivo que producían alimentos de forma indefinida y sin importar la época del año. Qué mensa, pensé que Luego de eran algunos cristales. kilómetros, la caravana de refugiados por fin llega a su destino. Dentro de los muros de la ciudad, la majestuosidad de la vista no hacía más que aumentar, con enormes edificios, adornos de ensueño, muchedumbres alegres e incluso los despiadados Kushan, quienes ahora estaban dispuestos a dar su vida por el halcón. Luego de registrarse, Rickert recibe una carta de recomendación con la cual podía tener una conferencia con Griffith. Por un momento el muchacho duda en si aceptar o no la invitación, aunque al final aclara su mente y decide hacerlo. Tras esto, él y Erika son enviados a una posada en donde nos volvemos a reencontrar con Luca, la antigua novia de alquiler que conocimos en Albion. Ella no se Llevo pensando todo este resumen que era mujer. No mames. fue a vivir con Jerome ya que sintió lástima por la esposa del noble, así que ahora, junto a sus amigas, se encargaban de organizar y brindar ayuda a los refugiados. Para no acabar con las sorpresas, por aquí también se encontraba Daiba, quien ahora se encargaba de cuidar los establos y graneros. Tras conseguir una habitación, Erika va a tomar un baño junto a Luca y al resto de muchachas. Aquí se revela que la niña también tuvo el sueño profético del halcón de la luz, el cual le mostró el camino hacia mi Falconia vida. antes de que los monstruos atacaran su casita. A la mañana siguiente, Rickert va rumbo hacia el palacio y en la entrada es recibido por otro de los antiguos generales, quien le dice que ahora mismo Griffith estaba en medio de una misa. Ordenados de manera perfecta, varias filas de ataúdes yacían debajo de los cánticos y plegarias de los miembros de la iglesia. Entre los presentes se encontraban la princesa Charlotte e incluso el mismísimo sumo pontífice, aunque como era de Por el amorador. Ya, alguien ayude a este padre, güey. Ya, despéguenlo de la vida, duérmanlo, apáguenle el monitor, por el amor a Dios. Ya este hombre no puede con su vida. esperarse, ninguna de estas dos presencias era nada comparada a la majestuosa Cada vez le imagen pintan del más los halcón de la labios luz. al Griffith. Como si fuera costumbre, las almas de los fallecidos se arremolinaban alrededor de Griffith, quien con mucha serenidad los guiaba hacia el encuentro de sus seres queridos. Este espectáculo miedo! deja pasmado a Rickert, pero en ese momento Locus aparece ante él diciéndole que esto era algo completamente normal, ya que gracias al halcón ahora todos conocían la inmortalidad de las almas, por lo que la muerte, aunque inevitable, ya no causaba temor ni sufrimiento entre la gente. Bueno, Luego de esto, el pelucón se lleva al muchacho Potasio. fuera del castillo, diciéndole que antes de asistir a su conferencia necesitaba tener presente cierto asunto respecto a su antiguo comandante. Ellos cabalgan a través de un largo puente que conectaba con una especie de esfera ubicada a la espalda de Falconia. Al atravesar unas gigantescas puertas, el muchacho queda horrorizado, puesto que lo que tenía frente a sus ojos no era más que el mismísimo infierno. Este era el Pandemonium, un grotesco coliseo en el que los apóstoles luchaban contra un gran número de monstruos para satisfacer su sed de sangre, la cual ahora ya no podía ser saciada con los humanos. Locus le dice al muchacho que este era el precio que ellos debían pagar para coexistir al lado de la humanidad, por lo que le pide que no se asuste ya que todos los que estaban aquí no eran más que el pico y las garras con las que luchaba el halcón. Mientras esto ocurría, Erika hizo buenas migas con Daiba, a quien ayudó a limpiar el granero y de paso le regaló un aparato ortopédico para aliviar sus dolores de rodilla. De regreso en el palacio, los altos mandos se encontraban tomando el té en medio de un hermoso jardín. El papa revela que aún no había puesto la corona de rey sobre la cabeza de Griffith, aunque aún así este evento se encontraba muy cerca, por lo que para la alegría de Charlotte y para la molestia de Sonia vuelve a mencionar la próxima boda entre la princesa y el halcón. La tranquila plática es interrumpida con la llegada de Rickert, por lo que su antiguo comandante decide ir a su encuentro. Mientras esperaba, el muchacho rememora todo lo que había vivido en este corto periodo de tiempo, la tristeza de los refugiados y la alegría de los ciudadanos, los milagros que solo podían ser hechos por un dios y el ejército que solo podía estar bajo el mando de un demonio. exacto. El responsable de todo esto por fin volvía a estar frente a él preguntándole si aún compartía su sueño. Desde su renacimiento, Griffith se vio frente a la representación humana del sufrimiento y la venganza, a temibles Esta escena se ve muy homosexual, amigo. ejércitos capaces de arrasar países e incluso a la Esta. encarnación de un dios ancestral.
Ninguno de ellos pudo siquiera tocar uno solo de sus cabellos, pero aún así, en este preciso momento, la firme mano de aquel que alguna vez lo admiró había impactado fuertemente contra su rostro. Todos quedan escandalizados ante este evento, aunque a pesar de ello y sin una sola pizca de temor, el joven menciona que a diferencia de Guts, él no podía odiarlo, ya que aquel hombre que lo guió bajo sus alas era uno completamente diferente al que ahora mismo se encontraba enfrente de él. Como muestra de ello estaba el nuevo emblema de la banda. Este era distinto al que ellos solían usar en sus días de gloria, por lo que concluye diciendo que su comandante siempre fue el halcón Griffith y no el halcón de la luz. Tras estas palabras, el muchacho le da la espalda al gobernante del mundo y simplemente le dice adiós. De nuevo en el exterior, Rickert decide que no podía vivir en un lugar que fue construido en base al lamento de sus hermanos. Él regresa a la posada, pero a medio camino se topa con Raxas, quien aparentemente había sido enviado por Locus para castigar la afrenta del muchacho. El exiliado arremete contra el rubio, pero en último segundo, este es salvado por la inesperada llegada de Sylar y los Bakiraka. De inmediato se arma una feroz batalla en la que ¿qué haría AMLO en esta situación? Piénsenlo. el joven líder logra romper la máscara del encapuchado, el cual pierde la motivación y simplemente se funde entre las sombras prometiendo que regresaría por la noche. Una vez terminado el conflicto, Sylar revela que no se unió a Griffith, ya que al igual que con su antiguo emperador, este también era un monstruo. Debido a ello, ahora él quería averiguar todo acerca del albino, por lo que el joven se ofrece a decirle lo que sabía a cambio de que lo ayudase a escapar de la ciudad. Bueno. Para sorpresa de Erika y las demás, el renovado grupo regresa a la posada, en donde tras escuchar sus motivos, Luca menciona que en el exterior todo era un infierno y que no había un solo lugar en el que pudieran vivir tranquilamente. Ante esto, Sylar revela la existencia de la aldea oculta de los Bakiraka, un asentamiento impenetrable que anteriormente no recibía extranjeros, pero que ahora estaba abierta a negociaciones. Al llegar la noche, Raxas vuelve a aparecer, aunque esta vez él acaba siendo atraído hacia una trampa. Rickert logra acorralarlo en un espacio cerrado en el que es atacado por Sylar y finalmente termina siendo reducido por una máquina de bombeo de agua que el muchacho había convertido en un lanzallamas. Desafortunadamente, esto solo provoca que Raxas adopte su verdadera forma, por lo que usa la sangre de un caballo para apagar las llamas de su cuerpo. La cosa se pone peor cuando una preocupada Erika desobedece la orden de quedarse escondida y sale a ver al rubio, terminando capturada y quedándose al borde de ser usada como otro extintor improvisado. Afortunadamente, en ese instante, Daiba también se une a la batalla invocando a un grupo de serpientes y saldando la deuda que tenía con la pequeña. El viejo se ofrece a acompañarlos en su viaje, por lo que ante este escenario, Rickert acepta sin dudarlo. Rápidamente, una serie de alimañas se enroscan a través de los harapos que cubrían al asesino, y mientras tanto, Daiba revela que él siempre cuidó de los graneros debido a que ahí se encontraban 3 de sus mascotas. En un último esfuerzo, Raxas se abalanza perros, gatos, ardillas, conejos, pescados, güey. Tanto animal para tener de mascota y escoge esas cosas de dragón sobre sus presas, pero Rickert logra repelerlo con un cañonazo, por lo que al fin, estando libres, el improvisado grupo de fugitivos se escapa ante la mirada sorprendida de la gente y la presencia calmada del halcón, quien, como era de esperarse, siempre estuvo al tanto de todo lo que pasaba. Desde este punto nos pegamos un viajezote hasta la isla de los elfos, lugar al que Gustavo y su grupo por fin habían llegado. Luego de desembarcar, la madre de Isma le explica a los viajeros que en este sitio el tiempo transcurría de forma diferente al resto del mundo, por lo que quedarse mucho tiempo aquí terminaría separándolos del exterior. Tras dar algunos pasos, los extranjeros se topan con un par de obstáculos puestos ahí por un grupo de brujitas centinelas. Estos eran unas rocas que desorientaban a los humanos y unos espantapájaros que atacaban junto a vegetales hechizados. Adicionalmente, también aparece un gigantesco hombre de mimbre, el cual era responsabilidad directa de una orgullosa y altanera señorita llamada Morda, quien lo invocó pese a que este estaba prohibido debido a todo el daño colateral que causaba. Guts logra deshacerse del coloso, pero aún así, este ya había provocado un gran incendio que obliga a las demás brujitas a salir de su escondite. Afortunadamente, en ese instante, una intensa lluvia aparece de la nada y extingue por completo las llamas. Resulta que este aguacero había sido convocado por Getfring, un tranquilo y relajado ancianito conocido como uno de los 4 magos supremos de la isla. Él se disculpa con los viajeros por haber tardado tanto en venir a recibirlos, diciéndoles además que su llegada ya había sido profetizada por Hanafubuku. Luego de la presentación, él los guía a la ciudad de el hogar de los elfos y los magos. La forma de las casas y edificios eran muy parecidas a la mansión en la que suele vivir Shirke, y además las calles estaban repletas de brujas y hechiceros, los cuales impartían sus enseñanzas a los jóvenes, quienes aprendían y practicaban libremente. Todos quedan fascinados por este escenario hasta que Morda menciona que no importaba cuánto supieran acerca de la magia, ya que al final del día seguirían estando encerrados dentro de la isla. Por este motivo ella se muestra curiosa ante las vivencias de Shirke, aunque por otro lado sus compañeras no parecían compartir este sentimiento.
Algunos minutos después, el grupito llega a la morada del Mago Supremo, en donde también estaban sus otros 3 similares: Skirbyr el Perplejo, Thrain el Determinado, Ginnar el Pesado y la autodenominada Danan la Doméstica, quien era la que los atendía. Güey. Esta última los invita a tomar tecito, pero Guts les pide que por favor no les hagan perder más tiempo y los lleven con el rey de los elfos. Ante Pero Gats, por favor, te reciben bien bonito, te enseñan sus casas, te dejan entrar. No seas así, amigo. Getfrey le responde que Hanafubuku no se movería de su sitio, y que además, a diferencia de él, sus compañeros mira. no parecían estar tan apresurados. Con esto dicho, todos se reúnen a la mesa e intercambian información acerca de sus viajes y los fenómenos del exterior. El anciano revela que el árbol del mundo en realidad siempre había existido dentro del Intersticio, y que este, en pocas palabras, era una especie de puente capaz de conectar los planos espiritual y físico a través de sus gigantescas ramas. Comúnmente en las noches de luna llena se abrían pequeñas grietas que conducían hacia los niveles más superficiales del mundo astral, tal y como vimos en la historia de Picard. Por otro lado, también existían agujeros más profundos, que llevaban directamente hacia los mismísimos abismos. Estos últimos eran conocidos como los Caminos del Dragón, y tal y como ya se nos había mostrado, los Behelit también eran capaces de crearlos. Desde la antigüedad, los hechiceros tenían la tarea de sembrar árboles espirituales capaces de parasitar y robar nutrientes del árbol del mundo, para así evitar que éste siguiera expandiéndose en el plano físico. Flora hizo eso cuando estaba viva, pero como ya vimos, Griffith se encargó de destruir su bosque y quién sabe cuántos más. Luego de la conversación, todos son llevados a ver a Hanafubuku, por lo que antes de llegar a él, se adentra en lo profundo del bosque de los elfos. Este lugar se encontraba repleto de alegres y curiosas criaturas de leyenda que se mostraban sumamente emocionados con los visitantes, tanto así que ni siquiera les permitían dar un solo paso adelante. Debido a ello, la guía toca un pequeño cuerno con el que logra calmarlos, dejando al fin que los extranjeros continuaran su camino. En lo más profundo se encontraba un trono vacío rodeado por un batallón de músicos que anunciaban la llegada del monarca, quien en realidad resulta ser nada más y nada menos que Danan. Ella revela su verdadera identidad y vuelve a darle la bienvenida a los viajeros, presentándose a sí misma como la gobernante de los elfos, también llamada como el rey de la tormenta de las flores Hanafubuku o simplemente Danan para los amigos. La orejona se dirige hacia Guts, hablándole de su propósito y revelándole que era muy probable que Casca pudiera ser sanada a través de una habilidad conocida como el pasaje de los sueños. Todos sus amigos felicitan al espadachín por esta noticia, mientras que este, por primera vez en muchos años, podía volver a sentir la calidez de la esperanza. La reina explica que el ritual podía llevarse a cabo ya mismo y que requería de 2 personas que fueran cercanas a Casca. La primera era Farnese, la niñera, y la segunda era Shirke, quien aparte de pasar tiempo con la morenita, también era una bruja muy habilidosa. Ante esto, Guts menciona que entonces él también debía participar, pero Danan lo rechaza alegando que la señorita sentía un profundo temor hacia él. Estas palabras decepcionan al guerrero, aunque luego de dar un gran suspiro, él simplemente le confía el trabajo a sus compañeras. Todos los demás son llevados al exterior, mientras que las 3 señoritas se entran a través de un camino repleto de hongos. Hanafubuku explica que lo que harían sería entrar dentro de los sueños y las memorias de Casca. Con ello llegarían a lo más profundo de su alma para buscar la causa de su maldición y tratar de encontrarle una solución. Con esto dicho, las jovencitas son mandadas a acostarse sobre los sombreros y en tan solo cuestión de segundos caen profundamente dormidas. En el sueño de Shirke, ella es molestada por un travieso macaco hasta que logra recuperar su conciencia, así que va por algunos amuletos y luego sale en busca de Farnese. Entre tanto, la rubia había estado lavando grandes cantidades de ropa mientras recibía elogios por parte de todos sus conocidos. Mientras tallaba la armadura de Guts, ella es sorprendida por su maestrita, quien la toma de la mano y la guía hacia el sueño de Casca. Dentro de la mente de la morenita, las cosas eran un poco más extrañas que antes. La superficie era habitada por varias representaciones caricaturescas de sus compañeros, aunque tan solo yendo un poco más profundo se encontraba una oscuridad aberrante. Un eclipse adornaba el tenebroso cielo y debajo unos harapos flameaban por una brisa espectral. De pronto y ante la mirada atónita de las invasoras, un perro negro de 3 patas y de aspecto moribundo aparece jalando un ataúd. Este es atacado Disocié 2 segundos y pasó todo eso. Por una serie de demonios, por lo que sin dudarlo, Shirke decide ir en su ayuda ya que había comprendido que dentro de este mundo aquel animal era la representación de Ga. Como era de esperarse, dentro del cajón estaba Casca, simbolizada como una muñeca de porcelana rota que contenía una muñequita de trapo mucho más pequeña pero llena de energía. Mientras esto ocurría, en el exterior se había armado una fiesta en medio de la cual Roderick y Serpico se acercan a platicar con Gustavo. Cuando estaba por su cuenta, al espadachín no le importaba su propia vida, pero cuando viajaba con alguien más, su arma se volvía más pesada y no podía darse el lujo de morir. Todo esto cambió cuando él aprendió a confiar en los demás, por lo que debido a ello no le quedaba más que darle las gracias a sus fieles compañeros. De regreso en los sueños de Casca, las invasoras son guiadas por el perro hacia una pequeña fogata en la que se encuentran con un joven Gustavo.
Al destapar el ataúd, la muñeca rota había comenzado a unirse, por lo que la brujita deduce que si encontraban todas las memorias dispersas, esta terminaría reparándose por completo. Ellas vuelven a atravesar un gran número de enemigos y poco a poco van topándose con más pasajes de los recuerdos de Casca, los cuales venían acompañados con un sinfín de emociones. El tiempo en este lugar era completamente diferente al exterior, por lo que habiendo caminado durante meses o tal vez años, las piezas de la muñeca poco a poco seguían acumulándose. Finalmente solo hacía falta una parte, la cual se encontraba en una montaña cubierta de miasma. El camino hacia la cima estaba repleto de cadáveres y agujas que hacían que Shirky... Hablando de eso, descubrí que el tatuaje ese que tienen, el de los triangulitos inversos, un triángulo de un lado y el triángulo del otro, que era el aparato reproductor de un demonio, corríjanme si me equivoco, es que lo leí en Twitter, güey. Que se preguntase qué cosa tan horrible tuvo que haber vivido Casca para recrear algo como esto. Con cada paso que daban, las aberraciones seguían apareciendo y el peligro no hacía más que aumentar. Los amuletos de la brujita se agotaban rápidamente, aunque para su buena suerte, la aprendiz, sin darse cuenta, también había venido armada con uno que otro instrumento. Finalmente, y al borde del desfallecimiento, ellas por fin llegan al último fragmento, el cual se encontraba rodeado por las mismísimas encarnaciones del miedo. La horda de demonios es detenida por los elementales, pero justo en ese instante el rey de todos ellos vuela por encima de la oscura planicie. Este logra hacerse con el ataúd e intenta atacar al perro, el cual es cubierto por la armadura de Berserker. Con una violencia indescriptible, el sabueso logra abrir un camino para las invasoras, aunque a pesar de esto, ellas seguían estando completamente rodeadas. Por fortuna, en ese instante, el último amuleto de Shirke se manifiesta con la forma de su maestra, quien engulle completamente a todas las criaturas del abismo. Con esto hecho, ambas llegan a la cima en donde la última pieza toma la forma del pequeño niño demoníaco. En un instante, el pájaro negro aparece para impedir que la muñeca sea reparada, pero antes de poder hacer algo, su enemigo jurado se atraviesa en su camino. El fragmento restante por fin es regresado a su lugar, acabando así con toda la oscuridad junto con la pequeña muñequita de trapo, la cual se oculta y da paso a una intensa luz que ilumina por completo el paisaje. Lo que en los sueños habían sido años, en el exterior tan solo había sido un día, aunque en este momento ya nada de eso importaba, puesto que Casca por fin había sido liberada. Sus ojos se encontraban llenos de luz, y aunque sus recuerdos aún eran borrosos, la fuerte y valerosa guerrera estaba de vuelta. Ella le agradece a Shirky Farnese por sus cuidados y explica que lo que ocurrió después de que fue a salvar a Griffith aún permanecía nublado, pero aún así tenía presente el momento en el que las conoció, los problemas que les causó y por supuesto aquel que siempre la protegió, Guts. Hanafubuku le da a la señorita un atuendo más adecuado y tras ello le dice que el espadachín ya había sido informado de esto, por lo que ahora solo le faltaba regresar a su lado. Con cada paso que daba, los hermosos recuerdos seguían regresando a su mente, pero por desgracia la figura de aquel que tanto había deseado ver venía acompañada con un terrible sufrimiento que difícilmente podría ser superado. En paralelo a esto, pero en un plano distinto, nos volvemos a encontrar con la nueva banda del Halcón. Griffith se la había pasado liderando campañas para reconquistar los territorios que habían sido usurpados por los monstruos. Luego de derrotar a un grupo de gigantes, él y sus tropas regresan a Falconia usando las ramas del árbol del mundo como un camino que les permitía moverse a velocidades inimaginables. De vuelta en la capital, él asiste a una reunión en la que entre muchas reformas se decide que ahora el principal objetivo de su nación sería expandirse hasta abarcar todo el continente. Más tarde, y ya en sus aposentos, el halcón observa la luna llena, y luego de mencionar que algo tendría que volver a ocurrir, simplemente desaparece en medio de la noche. De regreso en Helheim, Casca, ahora con un cambio de look, practicaba esgrima contra unos golems, demostrando así que a pesar del tiempo sus habilidades aún seguían intactas. Todos elogian a la morenita y metros más allá, Guts permanecía oculto mientras mencionaba que por ahora esto era lo más adecuado. ¿Pero por qué? A pesar de su sentir, Farnese decide ir por Casca, quien sí podía hablar con Gustavo siempre y cuando no lo viese. Con una sonrisa en el rostro, ella admite estar sorprendida por el hecho de que ahora tenga un aprendiz, cuya agilidad y destreza le recordaba a Judo. Desafortunadamente, este último comentario vuelve a evocar su pasado, haciendo que el impacto la haga desplomarse sobre el suelo. Por puro instinto, el espadachín se expone para ir a ayudarla, pero por desgracia, su imagen no hace más que empeorar la situación. Decepcionado y triste, el hombre decide retirarse, sin saber que a lo lejos todas sus acciones habían estado...
Ya en su habitación y al ver que por ahora no era posible ayudar a Casca, Danan decide dejarla descansar para hacer que su mente se recupere poco a poco. Ay, pobrecita, Tras esto, Shirka y güey. Farnese son invitadas a asistir a las clases de las jóvenes brujas de la Alguien llévala ciudad. con el psicólogo, Ante la por mirada favor. nerviosa de Serpico, la rubiecita es vestida con un traje adecuado, por lo que junto a la peli verde deciden mostrar el alcance de sus capacidades. Debido a sus experiencias en batalla y a que su vida siempre estaba en peligro, tanto el aprendiz como la maestra sorprenden a todas las presentes, incluida Morda, quien cada vez sentía más curiosidad por el mundo exterior. O sea, están muy En paralelo a mamadas. esto, un angustiado Guts es nuevamente visitado por el Caballero de la Calavera y al poco rato, Hola. Getfrin también se une a la plática llamando al esqueleto por el título de rey. El anciano los invita a ambos a ir a conocer a Hanar, el enano responsable de haber forjado sus armaduras. Con esto dicho, los tres van hacia el taller del herrero y mientras tanto, Shirke se encontraba ensayando la técnica de vuelo con escoba. La pequeña tiene algunas dificultades para elevarse, por lo que sorpresivamente Morda se une a ella diciéndole que la mejor forma de aprender era con la práctica. La joven trata de darle más confianza diciéndole que esto era muy parecido a viajar con una proyección astral, por lo que una vez acostumbrada se la lleva al acantilado, lugar por donde el trío de caballeros seguían caminando. Morda relata que en lo profundo de esta zona vivían los marginados que preferían la oscuridad sobre la luz y las flores. Un ejemplo de ello era su maestra, una anciana experta en maldiciones y manipulación de almas que tenía bajo su poder a varios hombres de mimbre. Tras darle sus saludos, las señoritas van detrás de los otros tres visitantes, quienes de hecho ya habían llegado a su destino, en donde el aspecto y la personalidad de Hanar hacen que Guts recuerde al viejo Godo. Este felicita al espadachín por haber hecho buen uso de su armadura, aunque también le advierte que eso no significaba que ya lo hubiera dominado. Un martillazo en un lugar exacto provoca la activación forzosa del modo Berserker, y otro golpe preciso genera una serie de cadenas que atrapan al enloquecido guerrero. Ante esto, el enano explica que Guts ahora mismo estaba viendo la razón por la que el anterior usuario de la armadura terminó siendo consumida por esta. La conciencia del hombre es llevada a las profundidades del abismo, en el cual habitaban unos miembros de la mano un poco diferentes a los que él conocía. La imagen vuelve a cambiar de repente, esta vez para mostrar el sacrificio con el cual se había dado fin a la cordura de su predecesor. No. Otra vez consciente, Gustavo trata de comprender lo que había pasado, por lo que el caballero de la calavera le Mató a su esposa. El vato anterior mató a su esposa. dice que lo que presenció fue el final de un rey tonto y el nacimiento de un condenado. Más tarde se revela que la mujer de la visión era conocida como la sacerdotisa de las flores de cerezo. Ella, aparte de ser la amada del esqueleto y tener un gran parecido con Danan, también solía ser la superior de Flora, quien fue exiliada de la isla luego de cometer un tabú. De vuelta en la superficie, Isidro logró adaptarse al flujo de los espíritus de la gravedad, por lo que usó a las brujitas como conejillos de no era su indias para esposa. probar sus nuevas habilidades. El mono demuestra ser prácticamente imparable, aunque luego de distraerse con los atributos de Morda termina siendo Oh my God, capturado ese por un niño. Kelpie amigo de Isma. Más tarde, Getfrin platica con Guts acerca del caballero de la calavera. El viejo le cuenta que este era motivado por un profundo rencor y que tal vez por eso estaba tan apegado a él, ya que le recordaba a su yo del pasado. Sorpresivamente, esta conversación es interrumpida con la repentina aparición del pequeño niño de la luna. ¿De dónde? Él es llevado con el resto ¿De y tal y dónde como sale? antes, este demuestra un gran afecto por Casca, quien tal y como con los demás también se acordaba del peluconcito. Hanafubuku menciona ¿De que la dónde? presencia del O niño en sea- este lugar indicaba que no tenía intenciones malvadas, y además el hecho de que viniera hasta aquí significaba que el propio destino de la isla así lo había querido. Debido a que este sitio estaba en una dimensión diferente, en el exterior aún seguía habiendo luna llena, mientras que aquí ya habían pasado varios días. Durante este tiempo el pequeño no levantó ningún tipo de sospecha, sino que todo lo contrario, ya que ahora mismo el resto del grupo deseaba que su presencia pudiera sanar las heridas del corazón de Casca. Qué bonito, Adicionalmente, amigo. este también se escabullía para poder estar al lado de qué Guts, el cual debido a su bonito. condición se había mantenido alejado del resto. Pese a todo ello y tal y como ya estamos acostumbrados, esta alegría no duraría para siempre. Una noche mientras dormía, No, amigo, Casca es despertada mira. por un sueño. Ahí se acabó. Fin de la historia. Ya no hay otra historia. Aquí se acabó. Todo. O más bien una pesadilla. El niño de la luna salió corriendo de su habitación y se puso al frente de Guts, quien en ese instante fue testigo de cómo la encarnación de su odio acababa de manifestarse enfrente de sus ojos. ¡No Un mames! temor indescriptible estremece el corazón de los habitantes de la isla, mientras que un intenso y diabólico dolor desgarraba la carne de los marcados ¡No para mames! así dejar en claro que el quinto ángel había regresado. En un suspiro, la luz y pureza del halcón se ven contrastadas con la oscuridad y la violencia del espadachín negro. Guts arremete con todas sus fuerzas, pero para su ¡No! ¡No mames!
desgracia, por más que lo intentaba, sus cortes simplemente parecían atravesar el cuerpo de Griffith, quien de manera muy calmada caminaba hacia Casca. Para empeorar todo, Zod también llega al lugar y embiste contra el guerrero, pero a pesar de ello, este logra superarlo y de inmediato dirige toda su ira contra el demonio que tenía enfrente, aunque justo en ese momento lo impensable vuelve a tomar significado. La espada que en antaño acabó con decenas de apóstoles ahora ni siquiera podía arañar la carne de Femto, quien sin inmutarse usa sus habilidades y sigue hacia adelante. Él toma a la mujer entre sus brazos y levanta vuelo, dejando atrás la mirada destruida de un hombre que ahora mismo veía como sus últimas cenizas de felicidad habían sido arrancadas cruelmente de su lado. En el resto de la isla, una horda de espectros invadía y devoraba cualquier cosa que se cruzase en su camino. Al igual que los demás espíritus, Danann también había caído debilitada, por lo que el caballero de la calavera usa toda su fuerza para poder abrir un camino que les permita escapar hacia la costa. Casi todo el lugar queda sumergido en las profundidades, pero para desgracia de todos, el segundo acto de la tragedia aún no había terminado. Una luz intensa brota del cuerpo de las sirenas y los espíritus de Elheim, quienes uno por uno comienzan a desvanecerse. Hanafubuku explica que ellos ya no podían permanecer en este mundo, y tras esto la paz que con tanto esfuerzo habían obtenido simplemente desaparece en medio de la brisa. ¿Cómo? Todos los sobrevivientes, incluidas las brujas, son llevadas al hipocampo, en donde una destrozada e impotente Farnese es abordada por Morda. Ella le dice que aún había muchos heridos que requerían... ¿Qué pasó? Su ayuda, y además les menciona a todos que Guts parecía estar quebrado mentalmente, por lo que les pide que estén alertas en caso de que su armadura se descontrole. ¿Dónde está Casca, Desde que tuvo conciencia, él jamás había creído en nada salvo por su espada. Ella siempre lo acompañó y él siempre tenía la confianza de que mientras la tuviera entre sus manos, cualquier obstáculo podría ser superado. Sin importar la batalla, la guerra o el enemigo, él siempre buscó la forma de salir adelante. Pero ahora, cuando por fin estaba frente a su verdadero desafío, la única cosa en la que siempre se sostuvo cayó en lo más profundo del abismo, destrozando por completo su confianza y acabando con su último suspiro de esperanza. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? Esto fue hace un año, ya debe de haber más capítulos. No mames. Pero muchas gracias por haber visto estas 4 partes, creo yo, que son las que se hicieron de resumiendo Berserk.